¿Puedes observar en este instante cómo estás pensando? ¿Puedes observar en este instante cómo estás sintiendo? Y si puedes hacerlo, ¿cómo es posible que puedas observarlo? Es más, hagamos otro ejemplo. ¿Puedes recordar cómo pensabas cuando viviste un momento conflictivo de tu vida? ¿Puedes recordar cómo te sentías cuando viviste un momento conflictivo de tu vida? Que seguramente, o a lo mejor no, si estás transitando en un momento caótico, pero para hacer el ejemplo, muy seguramente va a ser distinto al cómo piensas, al cómo sientes en este momento. Y va a ser muy distinto al cómo piensas y al cómo sientes en un momento de mucha gratificación y de mucho poder personal para ti. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿Cómo es posible de que puedas observar cuando te sientes mal, cuando te sientes bien o cómo estás en este momento? La única razón por la cual tú puedas observar todo esto es porque hay una conciencia que puede observar esto. Y eso es lo que tú eres en realidad. Por ende, tú no eres ese pensamiento conflictivo o esa emoción conflictiva, pero tampoco eres esa emoción empoderante. ¿Y esto por qué te lo planteo? Porque por lo general siempre te vienen ocurriendo acontecimientos en nuestra vida que despliegan en nosotros una continuidad química o unas emociones muy desagradables para nosotros. Por ejemplo, la ruptura de una relación, por ejemplo, una quiebra económica, por ejemplo, no sé, una noticia mala inesperada, ¿sí? Inmediatamente nosotros empezamos a sentirnos mal porque la naturaleza de la experiencia en sí determina que nos sintamos de esa manera. Y esas experiencias caóticas y esas experiencias conflictivas que muchas veces nosotros vivimos, que si otra persona las llegase a experimentar, muy posiblemente estaría experimentando lo mismo que tú experimentaste en ese momento. Por ende, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la experiencia. Pero nuestro ego constantemente se lo toma personal y empieza a identificarse con esas experiencias. Entonces, si me fueron infieles es porque a lo mejor yo no soy una buena pareja. Entonces es porque a lo mejor me faltó entregarme de alguna otra manera. Es porque a lo mejor me faltó algo. Y todo el tiempo lo que hacemos es buscar qué es lo que está mal en nosotros para poder empezar el proceso de corregirnos a nosotros en medio de este proceso, con la esperanza de que cuando corrija eso que está mal en mí, voy a poder disfrutar de una manera mucho más plena ese resultado que yo tanto deseo obtener. Cuando yo empiezo a entender todo esto, ¿sí? Empiezo a ser compasivo conmigo y empiezo a darme cuenta de que no es que haya algo malo en mí, sino que a lo mejor muchas veces a través de estas preferencias, a través de estos rechazos, empiezo yo a querer encajar en un mundo donde yo quizás no encajo, única y exclusivamente porque eso que tengo enfrente no, es distinto a lo que yo viví hace algún tiempo, pero no me hace sentir pleno o no me hace sentir plena. Entonces, a partir de estas preferencias, a partir de estos rechazos, empiezo a construir un personaje y empiezo a decir, acuérdate que este personaje no se entrega en las relaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente me dolió. Acuérdate que este personaje no sirve para el emprendimiento porque anteriormente se quebró económicamente. Acuérdate que este personaje nunca termina lo que comienza. Acuérdate que este personaje no es constante. Acuérdate que este personaje no es disciplinado. ¿En función de qué? De los recuerdos que nosotros tenemos acerca de nuestra propia vida, sobre todo de los momentos que han sido tan intensos a nivel emocional. Entonces, lo que yo hago es que veo la realidad, o más bien tomo mi recuerdo y lo convierto en mi realidad, pero no estoy viendo la realidad en sí. Y la realidad que es ver el acontecimiento tal cual como es, sin yo tomármelo personal, porque pensémoslo de la siguiente manera, ¿sí? Hay un ejemplo que me pareció muy hermoso que el otro día leí un libro que decía, ¿qué tanto te importan a ti los anillos de Saturno? Y yo quedé como, ¿eso qué tiene que ver con el tema puesto en este libro? ¿Sí? Y decía, seguramente tu respuesta será nada, porque no le has añadido algo personal. ¿Qué significa que no le he añadido algo personal? Que no lo he vuelto mi experiencia y por ende esa información es irrelevante para mí. ¿Sí? Porque muchas veces cuando viene alguien a tu vida sintiéndose mal, tú logras darle un muy buen consejo y aparentemente de manera muy simple, muy práctica, logras solucionarle su propia existencia cuando ni siquiera puedes solucionarte la tuya, porque no hay algo personal añadido a esa experiencia, por ende logras ver con objetividad y por ende para ti esa experiencia simplemente es transitable. El gran conflicto ocurre es cuando nosotros empezamos a vivir estas experiencias y le añadimos algo personal, una expectativa, un recuerdo, un significado específico a eso.
ahí no me doy cuenta de que no estoy viendo la realidad. Y lo que estoy haciendo es que tomo mi recuerdo y lo convierto en mi realidad. Entonces, si hace algún tiempo me fueron infiel, por ejemplo, o te fueron infiel y diste con una pareja maltratadora, ¿sí? Llegaste a una conclusión fatal y es, esto me lo tomé personal, porque si encontré este tipo de pareja es porque hay algo malo en mí. Y como hay algo malo en mí, tengo que ir a corregirlo. Y hasta que yo no encuentre, primero, hasta que yo no encuentre qué es eso que está mal en mí, y segundo, hasta que no solucione eso que está mal en mí, yo no me voy a volver a dar otra oportunidad en el amor, ¿sí? Porque tengo un recuerdo que estoy historificando constantemente. Entonces resulta que va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y encuentro una persona, conecto con otra persona, eh, que me hace sentir increíble, que me hace sentir apasionado una vez más, que me hace desprender una gran ilusión por las relaciones una vez más, ¿sí? Entonces inmediatamente empiezan a activarse esos recuerdos en mí respecto a esa área específica. Entonces respecto a esa área específica empiezo yo a recordar que a mí no me fue bien antes en el amor. Entonces empiezo a comportarme de manera precavida porque no quiero volver a vivir esa experiencia, porque esa experiencia no ha pasado, porque esa experiencia no se ha ido, porque esa experiencia sigue estando en mi recuerdo y sigue doliendo todavía. Entonces empiezo a ser precavido, no me entrego de la manera como quisiera entregarme, dejo de ser detallista, dejo de ser amorosa, básicamente renuncio a ser quien soy yo, porque anteriormente ser quien era dolió un montón. Y como anteriormente ser quien era dolió un montón, no quiero que vuelva a doler. Entonces, lo que hago en una nueva oportunidad no es ser cauteloso o no es practicar un aprendizaje que obtuve a través de una experiencia. Lo que busco en una nueva oportunidad es tratar de hacer lo que anteriormente yo no hice y que creí que si hubiera hecho no me hubiese dolido. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos una realidad completamente diferente, tenemos una pareja increíble, tenemos una pareja excepcional, tenemos una pareja soñada muchas veces, pero yo estoy convirtiendo esa realidad en un recuerdo, yo estoy tomando un recuerdo y estoy modificando esa realidad, perdón, y estoy tomando esa nueva experiencia que aparentemente es distinta y la estoy volviendo exactamente la misma experiencia, única y exclusivamente porque todavía hay un recuerdo que no ha pasado en mí porque no entendemos algo y es la relación sujeto y objeto, ¿sí? O la relación del observador y lo observado. Resulta que el observador, el proceso de observar y lo observado son exactamente lo mismo en su energía. Es decir, yo, quien estoy viendo, lo que estoy viendo es exactamente el mismo, es la misma energía desplegada de una manera completamente distinta. Entonces es por eso que ante distintos acontecimientos las personas reaccionan de manera distinta, a pesar de que sea el mismo acontecimiento, porque la energía que experimenta quien está viviendo esa experiencia es muy acorde al nivel de conciencia que tiene esa persona. Pero entonces, a dónde quiero llegar con todo esto? Eh, no es que esté mal corregirnos en nosotros, pero seamos muy honestos, agota un montón. Y esto es algo de lo que yo me di cuenta hace algún tiempo y yo dije, muchas de las líneas de nuestro del desarrollo personal están muy enfocadas en hacer que nosotros corrijamos aquellas cosas que consideramos como deficiencias, porque no estamos en paz con eso, porque nos identificamos con eso y porque sobre todo creemos que eso somos nosotros y principalmente porque no estamos viendo la invitación que hay detrás de eso que está mal. Entonces, por ejemplo, si yo, y esto es algo que he hablado muchísimo y quienes entren en mis redes sociales van a ver que lo he hablado un montón, pero para mí es como el ejemplo más claro que puedo dar respecto a esto. Siempre nos han dicho a nosotros que para poder tener éxito en la vida a nivel empresarial, para poder tener una pareja increíble y demás, tenemos que aprender a confiar en nosotros. Porque si no confiamos en nosotros, no vamos a poder tener éxito. Dentro de las 20.000 fórmulas que hay para alcanzar el éxito, entre las tres primeras siempre va a estar, tienes que aprender a confiar en ti. ¿Y cómo aprendes a confiar en ti? ¿Cuál es el proceso para yo empezar a confiar en mí? El ejercicio del espejo, relacionarme con personas que crean en ellas, ¿sí? Que básicamente esa creencia o esta descripción del no confías en ti se debe a una sensación de miedo. Que cuando nosotros sentimos miedo, inmediatamente se lo atribuimos a algo y es, claro, es que estoy sintiendo miedo porque no confío en mí. Si yo aprendiera a confiar en mí, a lo mejor dejaría de sentir este miedo. Pero no me doy cuenta de que estoy peleando contra algo que nunca se va a ir. Y aquí es donde aparece esta imagen del conejito, ¿sí? Con la varita persiguiendo la carnada, porque el ego dice, está sintiendo miedo.
Eso no te gusta sentirlo porque es una experiencia desagradable. Empieza a rechazarla. ¿Y cómo empiezas a rechazarla? Vale, ¿por qué estoy sintiendo miedo? Aparece un camino en forma de esperanza que dice, es que tienes miedo porque no confías en ti. Ahí surge la esperanza. Y la esperanza que dice, cuando aprendas a confiar en ti, esto va a desaparecer de tu vida. Entonces ese rechazo te lleva a hacer un montón de ejercicios, a hacer un montón de prácticas, a adquirir un montón de conocimiento que lo único que energéticamente hablando está haciendo es cultivando esa misma creencia de que no crees en ti. Porque cuando yo me paro frente al espejo a decirme 25 declaraciones diarias acerca de lo increíble que soy, acerca de lo hermoso, acerca de lo fantástico y extraordinario hombre que soy yo, mi mente lo que está recibiendo es claro, esto lo estás haciendo porque no te quieres. Porque si tú te quisieras, no estarías haciendo eso. Entonces no me doy cuenta de que muchas veces de manera inconsciente a través de mis mismos actos que me llevan a salir de las, aparentemente a salir de la situación donde yo me encuentro, lo que están haciendo es cultivando esa misma sensación. Porque si yo no me rechazara, no estaría haciendo esto. Porque si yo no me rechazara, no estaría haciendo ejercicio. Porque si yo no estuviera, si yo no tuviera conflicto con mi situación económica, no estaría haciendo esto. Y ojo, porque no quiero que interpretes acerca de que no tienes que hacer nada, o acerca de que no es necesario hacer algo, o acerca de que está mal buscar mejores resultados, hay tener un mejor cuerpo, tener mejores hábitos, tener una mejor relación con nosotros mismos. No está mal. El punto es cuál es la energía que nosotros estamos utilizando para detonar esas acciones que nosotros estamos implementando en nuestro día a día. Y por lo general, muchos, absolutamente muchos de nuestros objetivos están ligados o están basados más bien en lo que nosotros rechazamos que en lo que nosotros queremos descubrir. Y desde allí muchas veces terminamos desconectándonos de nuestros propios objetivos. Entonces ahí es donde muchas veces nosotros decimos, a lo mejor no está valiendo la pena tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto sacrificio por esto, porque me he desconectado, porque no me doy cuenta de que no es que esté buscando tener mejores resultados. Lo que estoy haciendo es tratar de salir de un punto donde yo constantemente me estoy rechazando. Entonces, ante la pregunta de si está mal corregirnos a nosotros, no esté mal. El punto es que siempre vamos a encontrar algo que aparentemente esté mal en nosotros para podernos corregir, porque ahora es el no creo en mí, pero después cuando no tenga los resultados económicos deseados es porque tengo creencias limitantes con el dinero, pero después cuando no sea capaz de ser disciplinado y de ser constante con mis hábitos, entonces es porque me falta voluntad, entonces aprendo a tener voluntad, y después es porque no sé hablar en público, entonces tengo que aprender a hablar en público, y todo el tiempo nosotros estamos buscando la manera de corregirnos a nosotros para poder obtener algo que nos hace sentir plenos a nosotros. Muchas veces llegamos a obtener eso que nos hace sentir plenos, aparentemente, y no nos sentimos plenos, porque no nos dimos cuenta de que en realidad nunca se trató del objetivo planteado, sino de la energía que se desplegó a través de yo plantearme este objetivo. Entonces no está mal corregirnos en nosotros. Pero hay una frase que a mí me gusta, y de hecho yo la aplico mucho en mis retiros, que dice, es como pasa más tiempo cultivándote que corrigiéndote.